Bien, ahí estoy grabando. Bien. Cosas que me interesaba comentarles. Una compañera de ustedes me compartió un ejercicio de asíntotas. Hoy tenemos que ver continuidad y discontinuidad, pero me interesa que hablemos un cachito más del tema de asíntotas, de algunas situaciones particulares. Esperen que voy leyendo. Sí, Federico, armamos un grupo de WhatsApp, que es comisión, creo que comisión, curso intensivo 2. Después no sé si te paso el link o si alguien se lo puede compartir acá por el chat. Si no, ahora en un rato, si no te lo comparto. Hay un grupo, sí, hay un grupo de WhatsApp en el que estamos conectados. Bueno, cosas para decir que quería aprovechar del tema de asíntotas. Siempre que hablemos de una función polinómica, o sea, una función que es de la forma a sub n por x a la n más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, siempre que tengamos una función polinómica clásica, una función polinómica no posee asíntotas ni verticales ni horizontales. Ni oblicuas. Una función polinómica no posee asíntotas ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. Esa es una cosa que es importante remarcar. Segundo, una función racional. La función racional es aquella en la que tenemos un cociente de polinomios. Una función racional puede poseer asíntotas verticales si puede poseer asíntotas verticales si existen x sub i, valores de x sub i, tales que el denominador valga 0. Fíjense que estoy diciendo puede poseer, no estoy diciendo que posee. Entonces, me quiero detener por un instante en esta situación. Bueno, las funciones polinómicas no poseen asíntotas, ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. En cuanto a las funciones racionales, estamos diciendo que pueden poseer asíntotas verticales si existen valores que anulen al denominador. Y posee asíntotas horizontales si el grado de p de x es menor o igual al grado de q de x. Posee asíntotas horizontales si el grado de p de x es menor o igual que el grado de q de x. Posee, no sé si se está viendo, bajo la cámara. Posee asíntotas oblicuas si el grado de p de x es igual al grado de q de x más 1. Una función racional posee asíntota oblicua si el grado de p de x es igual al grado de q de x más 1. O sea, si p de x tiene un grado, una unidad mayor que p de x, va a poseer asíntota oblicua. Estamos hablando Una pregunta. En asíntota oblicua dice igual, ¿no? sí, ahí lo claro, sí. Ah, listo. Gracias. Em,
Profe, un ejemplo del +1 ese. Sí, ahí voy, ahí ya te digo. En cuanto al link, estoy leyendo el chat. A ver, mandame a mí un mensaje por WhatsApp, un hola, y yo te agrego, ¿sí? Federico, creo que escribiste que no estabas en el grupo de WhatsApp. Yo estoy como administrador también ahora, porque Oriana no sé si está en este momento conectada. Este es mi número de celular, nada. Mandame un hola y yo te agrego, ¿sí? Bien. Me dijiste lo del ejemplo del grado. Ahora vamos a eso. Cosas que me interesaban charlar. Cosas que me interesaban charlar entonces. Primero, si la función es polinómica, no va a poseer asíntotas, ¿sí? No va a poseer asíntotas. Si la función es racional, me quiero detener un segundo en esta primera parte, en esta. La que dice que puede poseer asíntotas verticales, sí existen, bueno, pero puede poseer. Me quiero detener un segundo en esta primera frase, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a verlo con un ejemplo, porque son cosas que por ahí no nos dieron los tiempos, en la clase anterior. Supongamos que yo tengo esta función, f de x igual a x menos 2 sobre x cuadrado menos 3x más 2. Yo tengo esta función, una función racional, donde puedo... No tomé asistencia todavía, Antonella. Ahora en un par de minutos, 5:30, yo les aviso. Ahora cuando tomo asistencia les aviso. Así están los presentes. Voy a esto. Primero, ¿cómo es el grado de P? A ver, ¿cómo es el grado del polinomio P de X? Es de grado 1, ¿no? Exacto. El grado de Q de X es de grado 2. El grado de P es menor que el grado de Q. Si el grado de P es menor o igual al grado de Q, si el grado de P es menor o igual al grado de Q, posee asíntotas horizontales. No quiero ahora calcular la asíntota horizontal. Me interesa que hagamos ese análisis, que de un golpe de vista ustedes se den cuenta que va a poseer, que por el tema de grados va a poseer. No poseería asíntota, no lo anoté, perdón, posee asíntota horizontal. Eso es lo que después habrá que ver si por derecha o por izquierda. Por derecha, por derecha, límite para x teniendo más infinito. Por izquierda, límite para x teniendo más infinito. Repito, ahora no estoy haciendo foco en calcular la asíntota, sino estoy haciendo foco en que, analizando el tipo de función que me dan, ya puedo predecir si posee o no asíntotas. En este caso, horizontales. Por esta cuestión de los grados, concluimos que sí posee asíntotas horizontales. Bien. Ahora vamos un cachito a las verticales. Para las verticales, tendríamos que analizar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio? Y bueno, tenemos que descartar aquellos valores que anulen el denominador. Para analizar, como es una ecuación cuadrática, yo acá puedo hacer Bhaskara. Por ahí no quiero hacer Bhaskara ahora para no perder tiempo. Yo sé que ustedes saben hacer Bhaskara. Esto es A, esto es B, esto es C. Y me va a dar dos valores. Me va a dar 1 y 2. O sea que los valores que anulan el denominador, son 1 y 2. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? Son Serían los todos los reales reales menos 1. Menos 1 y 2 y 2, sería. con llaves. ¿Sí? Recuerden que va con llave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy excluyendo al 1 y al 2. Bien. Bien. Aguárdenme que voy a tomar captura de pantalla ya de
Voy a sacar una captura de los presentes. Así ya después. Acá me está escribiendo Barraza. Sí, el link. Bueno, el link los tienen todos, ¿no? De las clases, sí. Estén aceptados o condicionales. Ah, y acá él me escribe diciéndome que la segunda condición es 2B, claro. Un curso intensivo 2B, 2B larga, para los condicionales. Buenísimo. Bueno, nada. Bánquenme que saco... Si ya me voy desentendiendo de esta cuestión administrativa de los presentes. Bien. Ya están todos. Si alguien después llega a tener algún problema, que tuvo que entrar más tarde, qué sé yo, bueno, de última después me manda por WhatsApp, me dice. Bueno, volviendo al punto, ¿qué es lo que me interesa transmitir en este momento? Lo que me interesa transmitir en este momento es que cuando uno busca las asíntotas verticales, que busca los valores donde no existe la función, donde busca los valores que no pertenecen al dominio, uno busca los valores que anulan al denominador. Yo lo que me interesaba transmitir, por eso quise usar este ejemplo, es que hay alumnos que cometen el siguiente error. Obtienen estos valores y dicen que las asíntotas verticales son x igual a 1 y x igual a 2. ¿Por qué? Porque razonan que todo valor que anula el denominador es un valor que corresponde a una asíntota vertical. Y eso está mal, eso es incorrecto. ¿Por qué esto está mal? Porque no tenemos que perder de vista que para poder hacer el cálculo de las asíntotas verticales, yo tengo que poder ver que suceda esto. Que cuando x tiende a A, o a A por derecha, o a A por izquierda, o a A bilateralmente, el límite me tiene que dar más o menos infinito. Entonces, no es correcto creer que estos valores ya son las asíntotas. No, hay que aplicar el límite y ver si sucede o no. Fíjense una cosa, yo acá hago límite para x tendiendo, por ejemplo, a 1, de x menos 2 sobre, y yo acá, como ya saqué que las raíces son 1 y 2, a esto lo puedo expresar factorizado como x menos 1 por x menos 2. Si ahora simplifico x menos 2 con x menos 2, me queda límite para x tendiendo a 1 de 1 sobre x menos 1. Y acá sabemos que cuando x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0, esto me está dando infinito, y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que x igual a 1 es una asíntota vertical. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando lo hacemos para el otro candidato, que es x igual a 2? ¿Qué sucede cuando lo hacemos para el otro candidato? O sea, cuando hacemos límite para x tendiendo a 2. Esto va a ser límite para x tendiendo a 2 de x menos 2 sobre, y dijimos que x cuadrado menos 3x más 2, dado que las raíces son 1 y 2, se expresa factorizado como x menos 1 por x menos 2. Acá, esperen que me estoy... acá estoy tendiendo a 1. Bien. ¿Qué sucede? Llego a lo mismo, simplifico el x menos 2 con el x menos 2, pero ¿qué es lo que sucede ahora cuando resuelvo el límite?
¿qué es lo que sucede? Cuando hago límite para x tendiendo a 2 de 1 sobre x menos 1. ¿Qué es Da lo que un pasa valor. acá? Cuando reemplazo la x por 2, esto me da 1 sobre 1, que es 1, no me da infinito. O sea, x igual a 2 no es asíntota vertical. O sea, no por el hecho de que sea un valor que no pertenece al dominio, no por el hecho de que sea un valor que anula el denominador, eso no me asegura que vaya a ser una asíntota vertical. Esto, ahora voy leyendo los chats. Esto es una de las cosas que me interesa comentarles, ¿sí? Algo que es importante. Bien. ¿Qué más? A ver, espera un cachito que estoy mirando los mensajes. Bien. Bánquenme que leo los chats, que hay varias preguntas. Melanie, mirá, me estás preguntando si los condicionales van a poder rendir parciales, que es lo fundamental, ¿no? Tu pregunta es la fundamental. Acá me escribió Oscar. Aguárdame un cachito. Sí, me escribió Oscar Barraza. Ayer creé una segunda comisión. Curso intensivo 2B larga para los condicionales. ¿Sí? O sea, yo por una cuestión de tranquilidad, déjenme que lo vuelva a confirmar. Yo ahora en el recreo me comunico con Oscar y se los confirmo. Él me está escribiendo eso, que él creó una segunda comisión. O sea que nada. Así que, pero bueno, después se los vuelvo a confirmar, ¿sí? Porque estoy, digamos, leyendo lo que me acaba de escribir hace unos minutos Oscar Barraza. Bien. Bueno, esta es una de las cosas que yo les quería transmitir. Esta es una de las cosas que yo les quería transmitir. No creer que esto ya de por sí son las asíntotas. Hay que Claro, exacto. Si cuando aplicás el límite te da un número, no te da infinito, no es una asíntota. Para que sea una asíntota, te tiene que dar infinito. O sea, tiene que haber una situación de este tipo. ¿Sí? Bien. Esta es una de las cosas que yo les quería comentar. Otra de las cosas que... alguien en el chat me escribió algo de las asíntotas oblicuas. A ver. Mm, 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 mm. Bueno, no me acuerdo, no lo estoy encontrando. Bueno, de última después me preguntan. Me pareció que alguien me preguntaba algo de las asíntotas oblicuas, pero bueno, estoy mirando acá en el chat y no lo estoy encontrando. Bueno, cualquier cosa, si no, me vuelve a escribir y le digo la duda que tenga. Bien, otra cosa que me interesa charlar. Otra cosa que me interesa charlar es el tema de las asíntotas con las funciones exponenciales. El tema de asíntotas con las funciones exponenciales. Voy a esto. El límite para x tendiendo a más infinito de a la x, el límite para x tendiendo a más infinito de a la x es más infinito si a es mayor que 0. El límite para x tendiendo a más infinito de a la x es 0 si a es un valor entre 0 y 1. El límite
para x tendiendo a menos infinito, de a a la x, es 0, si a es mayor que 0, y el límite para x tendiendo a menos infinito, de a la x, es más infinito, si a se encuentra entre 0 y 1. Esto que estoy escribiendo es para analizar ciertos comportamientos de funciones que a veces a ustedes les genera una cierta dificultad en el tema de asíntotas cuando aparecen funciones exponenciales. Cuando aparecen funciones exponenciales. Es por eso que quería charlar un ratito esto, para que también lo tengan presente. Por ejemplo, fíjense, quiero mencionar un par de casos, pero uno va a ser el siguiente. Supongamos que yo tengo la función, supongamos que yo tengo la función 10 más 8 por e a la x. Y yo quiero estudiar el comportamiento asintótico. Bien. Primero recordar que yo llamo función exponencial a una función de la forma y igual a la x. Genéricamente, llamo función exponencial a una función de la forma y igual a la x, donde a, que es la base, tiene que ser un número positivo, no puede ser negativo, tiene que ser un número real positivo, pero no puede valer 1. O sea que la base, el número que va a ser elevado a la x, puede ser cualquier número real positivo, excepto el 1. Entonces, nosotros estamos diciendo que si la función exponencial, si la base es mayor que 0, esperen que acá me equivoqué. Acá quise poner mayor que 1. Guarda que acá me equivoqué. Es mayor que 1 y acá también es mayor que 1. O sea, si la base es mayor que 1 y x tiende a más infinito, el resultado es infinito. Si la base es mayor que 1 y x tiende a menos infinito, el resultado es 0. Si la base es un número positivo entre 0 y 1, cuando x tiende a más infinito, la función exponencial vale 0. Y si la base toma valores entre 0 y 1, y x tiende a menos infinito, el resultado va a ser infinito. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que si se da esta situación, la del infinito, esta situación me conduce a una situación en la que no existe asíntota horizontal. En este caso, como es más infinito, ¿qué es lo que no existe? Asíntota horizontal por derecha. Esta situación, esta que está acá, esta, que me da más infinito, y x está tendiendo a menos infinito, me lleva a la conclusión que no existe asíntota horizontal por izquierda. Fíjense, bien, ahora vamos a analizar este ejercicio, pero quería comentarles esto. Otra cosa que también les quería comentar es que las funciones exponenciales, que son estas que estamos hablando, las funciones exponenciales no poseen asíntotas verticales. Las funciones exponenciales no poseen asíntotas verticales. Y las horizontales no existen en esta situación y no existen en esta situación. Fíjense en particular qué sucede para este ejercicio. ¿Qué sucede para este ejercicio? Acá hay un número que lo que hace es nada más que subir o bajar la función 10 unidades, pues la parte exponencial, ¿dónde se encuentra la parte exponencial? Acá.
Dice 8 por e a la x. Entonces, primera pregunta. ¿Qué es esta e que todos conocen? Es el número de Euler. El número de Euler es un número que aproximadamente vale 2,71. Es un número irracional. Vale 2,71, 82, 81. Tiene parte decimal infinita no periódica. Pero ¿qué es la parte que me interesa comentarles a ustedes? Que e es un número que mayor que 1. ¿Eso qué significa? Que el límite para x tendiendo a más infinito, si yo quiero averiguar asíntotas horizontales por derecha, el límite para x tendiendo a más infinito me va a dar infinito. O sea, no va a poseer asíntotas horizontales. ¿Y qué pasa cuando quiero averiguar si tiene asíntotas horizontales por izquierda? Tengo que hacer límite para x teniendo menos infinito. No existirá, pero ojo, sí va a existir. ¿Por qué? Porque tengo que mirar este caso. Fíjense este caso. Como e es un número mayor que 1, que es 2,71, si la base es mayor que 1, el límite para x tendiendo a menos infinito me va a dar 0, me va a dar un valor, o sea que va a existir asíntota horizontal. En este caso, como es menos infinito, ¿por dónde? Por izquierda. Fíjense lo que pasa en este caso. Yo quiero analizar si tiene asíntotas. Entonces, ¿yo qué sé ya de antemano? Sé que como A, como la base, es un número mayor que 1, cuando quiera analizar las asíntotas horizontales por derecha y haga el límite para x tendiendo a más infinito, límite para x tendiendo a más infinito, de 10 más 8 por e a la x, como e es un número mayor que 1 y x tiene más infinito, esto va a tender a más infinito, esto me da más infinito, por lo tanto, no existe asíntota horizontal por derecha. Ahora, cuando yo haga el límite para x tendiendo a menos infinito, de 10 más 8 por e a la x, ¿qué dijimos? Que cuando x tiende a menos infinito y la base es mayor que 1, esto ¿a qué va a tender? A 0. Y 10 más 0 va a ser 10. Por lo tanto, va a existir asíntota horizontal por izquierda, que va a ser, que va a valer ¿cuánto? Va a ser i igual a ¿cuánto? I igual a 10. Y repito, como es una función exponencial, no va a poseer asíntotas verticales. Y tampoco oblicuas. Ahora bien, aguanten un toque y quiero ver si... Profe, entonces cuando la exponencial está elevada a un número, digo, a la menos infinito, tiende a 0. Bancame un cachito, ¿eh? Cuando la Dale. exponencial tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, y la base es mayor que 1, tiende a 0. Ahora, si x tiende a menos infinito y la base fuera un número entre 0 y 1, no tendería a 0. Te hago un ejemplo para que lo veas con total claridad. Suponete, bueno, borro esto porque ya está hecho acá. Suponete que la función fuera esta. 10 más un quinto la x. 10 más un quinto la x. ¿Qué sucede acá? Es una función exponencial. La base es un quinto, que es un número real positivo distinto de 1. Pero ¿qué sucede con la base ahora? La base, la a. Un quinto es un número que se encuentra entre ¿quién? Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el límite para x tendiendo a más infinito? De 10 más un quinto la x. Ahora sucede al revés. Ahora, esto tiende a 0. 10 más 0 es 10. Y ahora decimos que existe asíntota horizontal por derecha, que es igual a 10. O sea, como ahora la base no es un número mayor que 1, como ahora la base es un número menor, entre 0 y 1, no es mayor que 1, es un número entre 0 y 1, las conclusiones se invierten. ¿Y qué pasa con el límite para x teniendo a menos infinito de un quinto de la x? Ahora, acá va a dar infinito. O sea que vamos a decir que no existe
asíntota horizontal por izquierda. O sea, se invierten las conclusiones. Se invierten las conclusiones si A es la base, es un número mayor que 1, o si A es la base, sea un número entre 0 y 1. ¿Sí? Sí, genial. Buenísimo. Bien. En línea con esto que les estoy comentando, en línea con esto que les estoy comentando, les quiero compartir un ejercicio de final, creo, me mandó una compañera de ustedes. Aguarden un... ya estoy buscando, me lo mandó hace un rato, era de una función exponencial. No importa. Más o menos, no quiero perder tiempo, más o menos era así, miren. Ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, la idea de la función era así. Era I igual a E a la X al cubo menos X. Creo que era esta la función. Y bueno, lo que me pedían era... no, ya la encontré, ya la encontré. Era I igual a 1 menos E a la X al cubo menos 3X. Esta era la función que habían tomado en un examen, en un final. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, pensemos. ¿Que es una función exponencial? Es una función exponencial. ¿Por qué? Porque es de la forma una base elevado a la X. En este caso a la X al cubo menos 3X. Bien. ¿Qué podemos decir primero? Es una función exponencial. Como es una función exponencial, como es una función exponencial, no posee asíntotas verticales. No posee asíntotas verticales. ¿Qué pasa con las horizontales? Bueno, vamos a tener que hacer el análisis. ¿Qué pasa con las horizontales? Vamos a hacer, a ver. ¿Existe asíntota horizontal por derecha? ¿Existe asíntota horizontal por derecha? Veamos. Hago límite para X tendiendo a más infinito. Tendiendo a más infinito de 1 menos E a la X al cubo menos 3X. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando X tiende a más infinito? ¿Qué sucede? Es igual a 0. Pensemos esto. A ver, antes de analizar toda la función, quiero que analicemos un segundo el exponente. ¿Qué sucede con el X al cubo menos 3X? ¿Qué sucede con el X al cubo menos 3X cuando X tiende a más infinito? ¿Qué es lo que sucede? El tema, ahí voy, estoy leyendo. Se va a más infinito. Claro, esto tiende a más infinito. Pero analicemos por qué. Porque acá lo importante en estas clases es generar más conceptos para que tengan para entender el parcial. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, lo que pasa acá es lo siguiente. Cuando X tiende a más infinito, X al cubo tiende a más infinito. 3X tiende a más infinito. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, pero ¿y quién gana? Porque este tiende a más infinito, el X al cubo, y se le está restando algo que también tiende a infinito. Pero, ¿por qué decimos que tiende a más infinito? Porque predomina el X al cubo respecto de esta X. Esta es una X a la 1. O sea, el orden de magnitud del X al cubo es mucho mayor que el orden de magnitud de X a la 1. O sea que, por más que haya algo que tiende a infinito y se le resta algo que tiende a infinito, predomina el X cubo. Por lo tanto, ¿esto a qué tiende? A más infinito. Y 1, bueno, el exponente tiende a más infinito. Y E elevado a algo que tiende a más infinito, tiene todo esto ¿a qué tiende? A más infinito.
O sea que, bueno, 1 menos algo que crece indefinidamente, esto me da menos infinito. Pero el tema es que, dado que no me da un número, no existe asíntota horizontal por derecha. No existe. Ahora bien, pregunto yo, ¿y qué sucede cuando analice ahora? ¿Qué sucede cuando analice ahora la asíntota horizontal por izquierda? ¿Qué va a pasar cuando analice la asíntota horizontal por izquierda? X va A a la tender a cero. menos infinito. Pero ¿qué sucede cuando X tiende a menos infinito? X al cubo, La X exponencial al es cubo 0. va a tender ¿a qué? A menos infinito. 3 por algo que es negativo también tiende a menos infinito, pero uno podría decir que como acá hay un menos, este menos por menos se estaría haciendo más. Entonces, ¿quién gana? ¿El menos infinito o el más infinito? Y de nuevo, ¿quién predomina? ¿Quién gana? ¿Quién tiene un orden de magnitud de crecimiento mayor? ¿Quién tiene mayor orden de magnitud? El X al cubo. Vuelve a predominar el X al cubo, o sea que acá ¿qué va a dar? Cuando X tiende a menos infinito. Menos infinito. O sea que este exponente va a tender a menos infinito. Y como la base es un número mayor que 1, esto va a tender a 0. Y 1 menos 0 es 1. Y sí existe asíntota horizontal por izquierda, que vale I igual a 1. Fíjense si se entiende. Yo estoy tratando de... Sí, ahí lo vuelvo a explicar, Oriana. O sea, yo lo que quiero es... A ver, yo voy a esto, miren. Porque por ahí se perdieron acá, o por ahí se perdieron un toque antes, que es lo siguiente. Es lo siguiente. Si yo tengo 2 a la X y X tiende a más infinito, esto me da más infinito. La base es mayor que 1. X tiende a más infinito, me da más infinito. Supónganse ahora que tengo 2 a la X, pero X tiende a menos infinito. Esto me va a dar 0. ¿Qué pasa si ahora la base no es 2? Digo 2, cualquier número mayor que 1. 2, 3, 10, 1 millón, cualquier número mayor que 1. ¿Qué pasa ahora si la base no es un número mayor que 1? Es un número entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Un medio es un número entre 0 y 1, da 0,5. ¿Qué pasa cuando X tiende a más infinito? Se invierten los resultados. Esto va a dar 0. ¿Y qué pasa con un medio a la X cuando X tienda a menos infinito? Esto me va a dar más infinito. O sea que, a lo que quiero transmitirles es, si la función exponencial, si la base es un número mayor que 1, no tiene, porque cuando da infinito no existe asíntotas. Cuando da infinito no existe asíntotas horizontales. Si la base es mayor que 1, no, al dar infinito, ¿qué significa? No existe asíntota horizontal por derecha. Y sí existe. No existe asíntota horizontal por derecha. Ahí vamos. ¿Qué pasa cuando la base es un número entre 0 y 1? Cuando X tiende a más infinito, da 0. O sea que acá sí existe asíntota horizontal por derecha. ¿Qué pasa cuando vuelvo a una base mayor que 1? Cuando X tiende a menos infinito da 0. O sea que existe asíntota horizontal por izquierda. ¿Y qué pasa cuando la base es menor que 1 y X tiende a menos infinito? Vuelve a dar
infinito. O sea que acá vuelve a no existir asíntota horizontal por izquierda. O sea, en una función exponencial, si la base es mayor que 1, no tiene asíntota horizontal por derecha. Y sí tiene asíntota horizontal por izquierda. Si la base es al revés, si la base ahora es un número entre 0 y 1, las conclusiones se invierten. Sí va a poseer asíntota horizontal por derecha, pero no va a poseer asíntota horizontal por izquierda. En particular, la función exponencial que aparece con muchísima frecuencia, ¿cuál es? Aquella donde la base, ¿cuál es? El número de Euler. Y el número de Euler, la E del número de Euler, es 2,71, bla, bla, bla. O sea que cuando aparece el número de Euler, este número, ¿a qué conclusiones va este número? A esta. Y a esta. ¿Sí? Ahora bien, fíjense si se entiende esto. Ahora bien, el ejercicio este es un toque más complicado. ¿Por qué es un toque más complicado? Porque ahora el exponente no es X. El exponente es una combinación. Entonces yo lo que digo es X al cubo menos 3X. Cuando X tiende a más infinito, me da más infinito. X al cubo menos 3X. Cuando X tiende a menos infinito, da menos infinito. ¿Por qué? Porque acá quien predomina, porque uno podría decir, pero acá hay dos fuerzas antagónicas. Cuando X tiende a más infinito, X al cubo tiende a más infinito, pero 3 por X también tiende a más infinito. Infinito menos infinito, ¿qué me da? ¿Que me da más infinito, me da menos infinito? No. Quien predomina es siempre el X de mayor exponente. O sea que el término cúbico, el X al cubo, es mucho más potente que el término lineal. Aun cuando el término lineal esté siendo multiplicado por 3, aun cuando el término lineal esté siendo multiplicado por 3, el término de mayor grado es el que predomina. Díganme si se va entendiendo. Si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero analizar las asíntotas horizontales, yo hago límite para x tendiendo a más infinito de 1 menos e a la x al cubo menos 3x, y vuelvo a repetir esto. ¿Por qué no analizo las asíntotas verticales? Porque si la función es exponencial, no posee asíntotas verticales. ¿Qué va a pasar cuando x tiende a más infinito? Esto, el exponente, tiende a más infinito. ¿Y qué pasa cuando el exponente, miren acá, qué pasa cuando el exponente, ahora el exponente es todo esto, ¿qué pasa cuando el exponente tiende a más infinito? Y a, que es la base, es mayor que 1. Esto va a dar infinito, en particular acá va a dar menos infinito. ¿Por qué va a dar menos infinito? Porque 1 menos algo que tiende a infinito, pues da menos infinito. El punto es que no existe asíntota horizontal por derecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando haga el límite para x tendiendo a menos infinito? Cuando quiera analizar las asíntotas horizontales, asíntota horizontal por izquierda. ¿Qué va a pasar? Ahora tiende a menos infinito. El exponente tiende a menos infinito. El exponente. Ahora, ¿qué pasa con el e a la? Porque el exponente, este exponente tiende a menos infinito. Y e a la algo que tiene menos infinito, ¿cuánto vale? Esto tiene 0. Bueno, 1 menos 0 es 1. Entonces acá vemos que sí, acá sí existe asíntota horizontal. En este caso, ¿por dónde? Por izquierda. Yo me quería detener, se entiende buenísimo. Yo me quería detener un ratito con esto, porque muchas veces, cuando aparecen este tipo de ejercicios de búsqueda de asíntotas en función exponencial, a ustedes como que se traban, les cuesta, es un tema como que, medio como que enseguida no les, sienten que no les salen. Ahora bien, algo que es importante que ustedes tengan presente es lo siguiente.
no quiero que saquen esta conclusión, que acá, si tiende a más infinito, no va a tener asíntota horizontal por derecha, y si tiende a menos, sí. Y que esto vaya a suceder siempre. ¿Por qué? Les voy a hacer un pequeño cambio sutil y van a ver cómo cambia la conclusión. Supónganse que no fuera x al cubo menos 3x. Supónganse que fuera 3x menos x al cubo. ¿Qué pasaría si fuera 3x menos x al cubo? ¿Quién predomina de nuevo? Siempre predomina el x de mayor exponente. Entonces, 3 por x tiende a más infinito. X al cubo tiende a más infinito. Pero ¿cuál predomina? ¿Cuál crece más? El de mayor grado. O sea que acá, la recta, ¿quién predominaría? Este. ¿Y qué daría acá? Cuando x tiende a más infinito, ¿qué daría? Menos infinito. Por lo tanto, cuando x tiende a más infinito, este exponente tendería a menos infinito. ¿Y qué pasa cuando la base es 2,70 y pico, el número de Euler? ¿Qué pasa cuando la base, la x, tiende a menos infinito? En este caso no es la x, es todo esto, es este 3x por x cubo. ¿Qué pasa cuando el exponente tiende a menos infinito? Da 0. En este caso, ¿qué significa? Que todo esto daría 0 y 1 menos 0 daría 1. O sea que se invertiría la conclusión. Y ahora sí existiría asíntota horizontal por derecha. ¿Y qué pasaría cuando x tiende a menos infinito? Repito, si cambio la función, ¿no? 3 por x menos x al cubo. ¿Qué pasaría acá? De nuevo, el término que predomina siempre es el x al cubo. Entonces, ¿qué pasaría? Acá me daría más infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, ahora el exponente estaría tendiendo a más infinito. ¿Y qué pasa si tiende a más infinito? ¿Qué pasa si el exponente tiende a más infinito? ¿Qué pasa si el exponente tiende a más infinito? Como la base es el número de Euler, es un número mayor que 1, cuando el exponente tiende a más infinito, esto da infinito. O sea que acá, ¿qué me estaría dando este límite? Esto me estaría dando menos infinito, esto me estaría dando menos infinito, y por lo tanto no existiría asíntota horizontal por izquierda. Yo sé que esta parte que estamos viendo es densa, pero lo que me tranquiliza es que como yo esto lo estoy grabando, ustedes después lo pueden ver todas las veces que quieran. Por ahí ahora lo entendieron, pero entendieron los diferentes casos, pero por ahí no lograron terminar de entender todo porque estuvimos combinando más y menos infinito. Recuerden que esto después lo van a poder ver todas las veces que quieran. Entonces, por eso yo me quería detener y después ustedes, de última, si después siguen con dudas o no lo ven claro, obviamente me van preguntando. Bien, estas eran cosas que yo quería comentar de qué. De asíntotas, otras cosas que me interesaba que viéramos. Bien. Después, si la función es logarítmica, cuando la función es logarítmica, en principio, cuando la función es logarítmica, a no ser que haya algún cambio en particular, pero cuando la función es logarítmica, en principio, o sea, si yo tengo una función del estilo y igual al logaritmo natural de x, si tengo una función de este estilo, no posee asíntotas horizontales. Sí posee asíntotas verticales. En este caso, la función logaritmo natural de x es esta. ¿Cuál es la asíntota vertical? X igual a 0. Pero tenemos que tener presente que si yo tuviera y igual al logaritmo de x menos 2, la función estaría desplazada hacia la derecha, ¿cuántas unidades? 2 unidades.
Y ahora el comportamiento asintótico no sería en x igual a 0. Ahora el comportamiento asintótico, la asíntota vertical, ¿cuál sería? X igual a 2. Así como si yo tuviera, por ejemplo, la función, si yo tuviera, por ejemplo, la función y igual al logaritmo natural de x más 3, el comportamiento asintótico se desplazaría 3 unidades hacia la izquierda. Y esta sería, la asíntota acá, ¿cuál sería? La asíntota vertical. Si dice x más 3, la asíntota vertical sería x igual a menos 3. Pero bueno, en líneas generales podemos hacer como una conclusión diciendo que estas funciones, por lo menos estas funciones básicas, logarítmicas, no van a poseer asíntotas horizontales. Entonces, esto va creciendo así, pues no tiene, y sí poseen asíntotas verticales. Ahora bien, también es importante pensar, que por más de todo lo que estamos diciendo, o sea, nos permite predecir, ¿no?, futuras funciones que nos tomen, nunca podemos tomar esto como, o sea, no, siempre se puede modificar algo para modificar alguna conclusión. Por ejemplo, uno podría decir, si es una función logarítmica básica, esto es verdad, y esto es verdad. Ahora, ¿puede suceder que haya una función logarítmica que no posea asíntotas verticales? O sí posee asíntotas verticales. Y sí, yo si quiero les puedo armar una que no posea tampoco asíntotas verticales. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. El comportamiento asintótico de las funciones logarítmicas, ¿cuándo se producen? Cuando el argumento está tendiendo a 0 por derecha. Acá, cuando yo me acerco a menos 3, el argumento tiende a 0 por derecha y esto tiende a menos infinito. Acá, cuando x se acerca a 2 por derecha, esto tiende a 0 y el logaritmo tiende a menos infinito. Acá lo mismo. Ahora, fíjense que yo, por ejemplo, podría escribir una función logarítmica en la que el argumento nunca tiende a 0. Por ejemplo, miren esta. Y si acotás el dominio, puede ser. Fíjense esta, por ejemplo, ¿no? O fíjate, sí, acotando el dominio, eso es verdad, pero fíjate esto, esta función no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque el argumento, ese que se acotaba más 1, nunca tiende a 0 por derecha. ¿Y por qué nunca tiende a 0 por derecha? Porque cuando x tienda a 0 al cuadrado es positivo. ¿Y qué está sumado acá? Un término positivo. O sea, esta función, por ejemplo, nunca se da que el argumento tienda a 0, y por lo tanto el logaritmo tiende a infinito. Esta función no posee asíntota vertical. Pero digamos que a no ser alguna modificación así rara, en líneas generales, ¿qué podemos decir? Que sí posee asíntota vertical, en líneas, o sea, a no ser que haya una modificación muy grande en el argumento, si es una función logarítmica del estilo x más algo, x más algo, x menos algo, si es algo así, podemos estar seguros que sí posee asíntota vertical y no posee asíntota horizontal. En cuanto a lo que vos dijiste recién, en cuanto a la acotación del dominio, que es algo que vimos la clase pasada, y algunos me preguntaron por mensaje privado, volviendo a otra función, quiero volver a la función que creo que decía x menos 3 sobre raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esto lo vimos la clase pasada, no lo quiero volver a ver para no aburrirlos, ustedes ya lo tienen la clase pasada, pero el tema es que el dominio, el dominio era entre menos 3 y 3, y habíamos dicho que no existe, en este caso, asíntotas horizontales. O sea, sí es importante volver a repasar este concepto. Si el dominio está acotado entre dos valores finitos, o sea, entre dos números, si el dominio está acotado entre dos valores finitos,
no existen asíntotas horizontales. Así como, si el dominio fuera de la forma de a más infinito, si el dominio fuera de la forma a más infinito, o sea, si la función existiera desde un valor hacia más infinito, puede existir asíntota horizontal por derecha. Pero de lo que estoy seguro es que lo que no va a existir es asíntota horizontal por izquierda. ¿Por qué no va a existir asíntota horizontal por izquierda? Porque yo no me puedo mover hacia menos infinito. Porque el dominio, ¿se entiende el razonamiento? ¿Y cómo sería al revés? Que el dominio sea de menos infinito hasta un número. Que el dominio sea de menos infinito hasta un número. Puede existir, porque no es obligatorio que exista, puede existir asíntota horizontal por izquierda. Ahora, de lo que estamos seguros es, si el dominio es este, que no va a existir asíntota horizontal por derecha. Fíjense si se entiende. Mientras quiero mirar... Tomás, listo, ahora aguantame que ahora te agendo por el tema del presente. Bien, estas eran otras cosas que también quería comentarles de asíntotas. Porque además es muy importante este tema de asíntotas, porque ahora cuando veamos funciones, cuando veamos continuidad, bueno, la segunda condición sigue siendo la existencia del límite, entonces bueno, las asíntotas están relacionadas con existencias y inexistencias de límites. Bien. Por último, ahora ya vamos a empezar con continuidad. Quiero usar este ratito antes de hacer el recreo para hacer un breve repaso de las definiciones de continuidad. Y después del recreo ya vamos a ejercicios de continuidad. Entonces, vamos un poquito a repasar un par de cosas que es importante tener presente. Primero, cuando ustedes piensan en las tres condiciones de continuidad, f de x sub 0 existe, el límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x existe, y la tercera, que el límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, cuando se cumplen estas tres, ya sé que las recontra saben porque ustedes ya probaron la cursada, pero voy a esto. Estas condiciones, quiero hacer hincapié en esto, estas condiciones hacen mención a que f es continua en un punto. Estas condiciones hacen mención, nos remiten a la continuidad en un punto. Pero hay otro concepto que no es la continuidad en un punto, que se hace con estas tres condiciones, sino cuando queremos analizar continuidad, no en un punto, sino en un intervalo. Y cuando queremos analizar la continuidad no en un punto, sino en un intervalo, ya no hacemos esto. El evaluar si existe la función en x igual a x sub 0, el evaluar si existe el límite para x tendiendo a x sub 0, el evaluar si el límite y la función coinciden numéricamente, eso es cuando nosotros estamos pensando en analizar la continuidad en un punto. Cuando nosotros estamos analizando la continuidad en un intervalo, no tenemos que usar estas herramientas, porque no son útiles estas herramientas. ¿Y por qué no son útiles estas herramientas? Y no son útiles estas herramientas por la sencilla razón que un intervalo está constituido por infinitos puntos. ¿Qué voy a ver? Para probar la continuidad de la función en un intervalo, voy a estar analizando estas tres condiciones punto a punto en los infinitos puntos que tiene un intervalo. Supongamos que yo quiero analizar la continuidad de una función. Supongamos que yo quiero analizar la continuidad de una función
para x perteneciente al intervalo 2, 5. Una función en la que yo quiero saber para todo x perteneciente al intervalo 2, 5 si es continua. ¿Qué voy a estar evaluando estas tres condiciones punto a punto en los infinitos puntos que hay entre 2 y 5? Claramente que no. O sea, cuando a nosotros nos piden continuidad, y uno a veces tiene tan aprendido de memoria estas tres condiciones que uno siempre arranca por estas condiciones. Guarda, estas condiciones son para evaluar la continuidad en un punto. Para evaluar la continuidad en un intervalo, no se usa como herramienta de mostrar esto. Cierto es que si una función es continua en un intervalo, es porque es continua en cada punto del intervalo, y en cada punto del intervalo se va a cumplir eso. Pero no por el hecho de que sea continua en un intervalo, y que por lo tanto en cada punto se cumpla esto, no por eso yo para probar la continuidad en un intervalo voy a estar haciendo esto infinitas veces. Es un absurdo. O sea, cuando yo quiero hacer mención a la continuidad en un intervalo, no puedo estar haciendo mención a esto. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Y en ese caso, lo primero que vamos a decir es que todas las funciones que ustedes ven, todas, absolutamente todas las funciones que ustedes ven, todas las funciones vistas, todas las que vieron, son continuas en el interior de su dominio. En el interior de su dominio. Ustedes no ven funciones en matemática 1, ustedes no ven funciones en matemática 1 que no sean continuas en su dominio. Todas las funciones que ven son continuas en su dominio. Ahora bien, supónganse que ustedes me dicen, bueno, pero esta función, por dar un ejemplo, esta función, ustedes me van a decir, pero f no es continua en x igual a 1. O sea, ustedes me pueden decir, pero f no es continua en x igual a 1. ¿Y yo qué te respondo? Bueno, pero x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Yo lo que estoy diciendo es que todas las funciones que ustedes ven son continuas en el interior de su dominio. Obvio que, por ejemplo, esta función, que es una función racional, cuyo dominio, ¿cuál es cuyo dominio? Son los reales menos quién, menos el 1. Obvio que la función no es continua en 1, pero obvio es también que 1 no pertenece al dominio. Yo lo que digo es que todas las funciones son continuas en el interior de su dominio. Cuando digo todas, como para hacer un breve, ahora leo el chat, pero cuando digo todas, como para hacer un breve repaso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Rápidamente, como para tener un poco presente todas las funciones que ustedes conocen. Cuando decimos todas las funciones que ustedes conocen primero, funciones polinómicas. Segundo, conocen cuando los dos polinomios se los dividen, que son funciones racionales. Después conocen funciones irracionales. Por ejemplo, i igual a raíz cuadrada de x, i igual a raíz cúbica de x, i igual a raíz cuadrada de x menos 2. Todas las funciones en las que estén involucradas las raíces, funciones irracionales. ¿Qué otras funciones conocen? Las que hoy mencionamos, las exponenciales. ¿Qué otras funciones conocen? Las logarítmicas. ¿Qué otras funciones conocen? Las trigonométricas. No todas, porque no nos vamos a enroscar con funciones trigonométricas raras. Las que acá estamos viendo en matemática 1 es el seno y ¿quién? Y el coseno, y nada más. Bueno, todas estas funciones, que son las que ustedes ven, todas son continuas en el interior de su dominio. Por lo tanto, por la propia característica de las funciones que vemos en matemática 1, todas son continuas.
en el interior de su dominio. Por eso es que nosotros analizamos las discontinuidades en un punto. Nosotros, ¿dónde hacemos nuestro análisis de discontinuidades? ¿Dónde hacemos nuestro análisis de discontinuidades? El análisis de discontinuidad, cuando digo análisis de discontinuidad, es preguntarme, en un punto, acá la función es discontinua, es continua, es discontinua evitable, es discontinua esencial. El análisis de discontinuidad se da en dos situaciones. Primero, en puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Esa es una primera mirada. Yo puedo hacer análisis de discontinuidad en puntos que no pertenecen al dominio. Esos puntos que no pertenecen al dominio pueden ser puntos donde la discontinuidad sea evitable o donde la discontinuidad sea esencial. ¿Y en dónde también hacemos análisis de discontinuidad? En las funciones a trozos o a tramos, o también se llaman por partes. Acá sí hacemos análisis de discontinuidad. ¿Por qué acá sí hacemos análisis de discontinuidad? Porque acá, ¿qué es lo que pasa? F de X es una forma funcional si X es mayor que A, y F de X es otra forma funcional si X es menor que A, o menor o igual, para el caso lo mismo. Pero me refiero cuando la función es una función por trozos, o por tramos, o por partes, cuando la función tiene una forma funcional para unos valores de X y tiene otra forma funcional para otros valores de X, existe el riesgo que donde se produce el cambio de forma funcional, existe el riesgo que donde se produce el cambio de forma funcional, en ese valor haya una discontinuidad. Ahora, por decir algo, yo acá pongo 5 a la X, para X mayor que 3. Acá pongo X al cubo menos 8 por X, para X menor o igual que 3. ¿Qué pasa con esta función? Esta función, que es una función exponencial, esta función es continua en todo su dominio. O sea, para todos los mayores que 3, la función es continua. Esta función, que es una función polinómica, también es continua para todos los menores que 3. O sea, toda función en su interior, en el interior de su dominio, es continua. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Como justo en 3 hay un cambio en la forma funcional, existe el riesgo que en 3 la función sea discontinua, que puede ser evitable o ser esencial. Eso es algo que les quería transmitir. Ahora, después del recreo, vamos a hacer algunos ejercicios. Acá estoy leyendo. Claro, justamente, Josefina. Claro, justamente lo que estaba mencionando, las funciones a Abril. A ver, vos me estás preguntando por los valores donde se anulan las funciones. Ese es otro tema. Lo podemos tocar también. Lo que pasa es que es un tema que no forma parte de continuidad propiamente dicho, ni de límite. Pero también es un tema interesante que muchas veces entran en los exámenes. Después del recreo podemos hacer algún ejemplo en donde me pidan dónde se anula la función, que a veces ahí hay una cierta dificultad por parte de los alumnos. Pero bueno, nada, gente, hacemos un recreo de unos 10-12 minutos y retomamos, ¿sí? Bien. Bien, bueno, seguimos. Una cosa que primero quisiera comentar de continuidad, en línea con unos ejercicios que se tomaron ahora en la cursada común, en el parcial, y que a muchos alumnos les generó como que no sabían bien para dónde agarrar.
fue el siguiente. Hay una función f de x igual a 3x sobre x al cuadrado menos x. Y pedía que se estudiara la continuidad de la función. Estudiar la continuidad de la función. Y después decía, bueno, indique él los puntos donde haya discontinuidad. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La consigna inicialmente era estudiar la continuidad de la función. Entonces, esto le generó un poco de no saber qué hacer a los alumnos. ¿Por qué? Porque por ahí uno estaba muy mentalizado o muy preparado para ejercicios en los que, bueno, se los muestro acá, ustedes igual ya los conocen, en ejercicios donde les decían en qué punto había que estudiar la continuidad. Para A igual a 0, para A igual a -1, para A igual a 0. O sea, funciones a tramos, este es el trabajo práctico 9, funciones a tramos donde se pedía analizar la continuidad en tal o cual punto. Pero claro, en este ejercicio del parcial, no decían analizar la continuidad donde cambia la forma de la función, o analizar la continuidad para tales valores. Me daban la función y había que analizar la continuidad de la función, sin decir para qué puntos. Y eso generó como una cierta incertidumbre o no saber qué hacer por parte de muchos alumnos. Entonces, en línea con lo que dijimos hace un ratito, ¿qué es lo primero que podríamos decir? Lo primero que podríamos decir es que toda función, cuando digo toda función, me refiero a las funciones que vemos en el curso de Matemática 1. Toda función es continua en el interior de su dominio. Toda función es continua, a no ser, repito, a no ser que sea una función por tramos. Si es una función por tramos, hay que ver qué sucede donde cambia la forma funcional, que es lo último que yo expliqué antes. Pero si se trata de una función donde hay una única forma funcional, por ejemplo esta función, ¿cuál es su única forma funcional? Es una forma racional, es un cociente de polinomios. La forma funcional de esta función es la forma de una función racional. No hay una función para x mayores que algo y otra función para x menores que algo. Acá es una función con una única forma funcional. Entonces, la función en el interior de su dominio va a ser siempre continua. O sea, no hay duda. Por lo tanto, este análisis de la continuidad o este análisis de las posibles discontinuidades, ¿dónde hay que hacerlo? Primero, toda función es continua en el interior de su dominio. Segundo, vamos a averiguar cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Entonces, ahí sí, ¿qué decimos? Que hay un denominador, que es x al cuadrado menos x, que donde el denominador se anula, la función no existe. Acá podríamos sacar factor común x y decir x cuadrado dividido xx menos x dividido x1. O sea, podemos decir que x al cuadrado menos x es lo mismo que decir x por x menos 1. ¿Y cuándo un producto vale 0? Y un producto vale 0 cuando cada factor vale 0. O sea, un producto vale 0, o bien cuando x vale 0, o bien cuando x menos 1 vale 0. Por lo tanto, cuando x vale 1. O sea, ¿cuáles son los valores que anulan al denominador? Los valores que anulan al denominador son 0 y 1. Los valores que no pertenecen al dominio, son 0 y 1. Por lo tanto, la función va a existir en el resto de valores. La función va a existir para todos los reales, excepto los valores 0 y 1. Como la función es continua en el interior de su dominio, la función va a ser continua para todos los valores, excepto estos valores, que son los valores que no pertenecen al dominio. Ahora, en estos valores que no pertenecen al dominio, que sabemos que la función no existe en estos valores, obviamente la función no es continua en estos valores. Sí es continua en el interior de su dominio. Ahora bien,
Y en estos valores, donde sabemos que la función no es continua, ¿qué tenemos que analizar? El grado de discontinuidad, si es una discontinuidad leve, o es una discontinuidad severa, una discontinuidad grave, una discontinuidad inevitable. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? ¿Cuál es la característica fundamental que me dice si la discontinuidad es evitable o es inevitable? El límite. Porque cuando el límite existe, la discontinuidad es evitable. Cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial o inevitable. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis para x igual a 0. Ahí te leo, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy el chat. Bien, ahí voy. El tema es el siguiente. Bien, ahí estoy leyendo. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos que la función, dijimos que es tres por x dividido x al cuadrado menos x. Esta función es una función ¿de qué tipo? Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque es un cociente de polinomios. ¿Y cuál es la restricción de las funciones racionales? Que el denominador no puede valer 0. ¿Cuál es el denominador? X al cuadrado menos x. ¿Qué es lo que hago entonces? Lo igualo a 0 para obtener los valores que hay que excluir. Como x al cuadrado menos x es igual a 0, yo lo que hago acá, como los dos términos tienen x, lo que hago es sacar factor común simple x. Saco factor común simple x, abro paréntesis y digo x al cuadrado dividido x, se restan los exponentes y me queda x solo. Menos x dividido x, dividir algo por sí mismo me da 1. ¿Qué es lo que tengo acá? Un producto. Sabemos que cuando hay un producto y ese producto vale 0, es porque o uno de los factores vale 0, o el otro factor vale 0, o bien ambos podrían valer 0. Acá yo tengo que x por x menos 1 vale 0. Por lo tanto, ¿cuándo x por x menos 1 vale 0? Y, por ejemplo, esto vale 0 si x valiera 0. Porque si x valiera 0, 0 por cualquier otro factor vale 0. O sea que x igual a 0 es uno de los resultados. Pero, ¿quién podría valer 0? Si no es este primer factor. ¿Quién podría valer 0? El otro factor. Pero el otro factor no es x. El otro factor, el otro elemento que está multiplicando, la otra expresión que está multiplicando, es x menos 1. O sea que, si x menos 1 vale 0, si x menos 1 vale 0, 0 por cualquier otro factor vale 0. Entonces, si x menos 1 vale 0, pasando el 1 para acá, es porque x vale 1. Cuando x vale 1, si yo reemplazo acá, cuando x vale 1, si yo reemplazo 1 menos 1 me va a dar 0. Y 0 por cualquier otro factor da 0. No sé si se entiende. Si no, cualquier duda me volvés a escribir. Por lo tanto, los valores que anulan el denominador, son 0 y 1. Por lo tanto, como esos valores anulan el denominador, esos valores son excluidos del dominio. Por lo tanto, sabemos, ahí voy, Dale. Sí, muchas veces pasa, por eso está bueno, Ludmila, Ludmila y para todos, por eso está bueno grabar la clase, porque a veces, a ver, la clase dura 3 horas, es muy larga, además es como un garrón, demanda mucho esfuerzo de atención estar 3 horas frente a una pantalla, y quien no tiene una computadora, 3 horas frente al celular. Entonces lo bueno está en que se puede grabar, y ustedes después pueden volver a ver, y a lo mejor no tienen que ver todo, por ahí ven la partecita que no entendieron, ¿sí? Y eso los ayuda, y si no, desde ya cualquier duda me escriben. Pero bueno, el tema es el siguiente, como en 0 y en 1, la función no existe, no forman parte, sabemos que en x igual a 0,
¿Qué es lo que sabemos? Que f es discontinua en x igual a 0. ¿Cómo sabemos que la función es discontinua en x igual a 0? Y por la sencilla razón que la primera condición, ¿y cuál es la primera condición de continuidad? Evaluar la función en el punto, no existe. Si está fuera del dominio. O sea que claramente sabemos que la función es discontinua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo con la primera condición. El tema es ver si cumple con la segunda condición. El tema es ver si cumple con la segunda condición. O sea, si existe o no el límite. Entonces, claramente, si yo sustituyo las x por 0, 3 por algo que tiende a 0, tiende a 0. 0 al cuadrado menos algo que tiende a 0, tiende a 0. O sea que esto es de la forma 0, 0 sobre 0. Y cuando decíamos que estábamos ante la forma 0 sobre 0, la estrategia, no habiendo raíces, la estrategia es factorizar y simplificar. Por lo tanto, yo ahora tengo que hacer límite para x tendiendo a 0 de 3 por x sobre, y acá saco factor común x. X cuadrado dividido x, menos x dividido x, 1. O sea, hago lo mismo que hice acá, sacar factor común simple. Al haber sacado factor común simple, al haber factorizado, ahora sí puedo simplificar. Esta x con esta x. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me queda límite para x tendiendo a 0 de ¿qué? De 3 sobre x menos 1. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0? Esto termina dando menos 3. Claramente, el límite existe. Claramente, el límite existe. Y vale menos 3. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que f en x igual a 0 es discontinua evitable. ¿Y ahora qué habría que hacer? Habría que hacer el mismo análisis, pero para x igual a 1, que es el otro valor de discontinuidad. ¿Y cómo sabemos que f es discontinua en x igual a 1? ¿Cómo sabemos que f es discontinua en x igual a 1? Y lo sabemos de entrada porque la función no existe en 1. O sea que ya sabemos que la primera condición, que es f de 1, sabemos que no existe. El tema es preguntarnos, ¿esa discontinuidad será esencial? ¿Será evitable? Hago el límite para x tendiendo a 1, de nuevo, ¿de qué? De 3x sobre x cuadrado menos 1. ¿Y qué sucede acá? Pensemos brevemente. ¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? El numerador tiende a 3, porque si x tiende a 1, es por a 3. Pero el denominador, si x tiende a 1, tiende a 0. ¿Y esto qué me estaría dando? Algo que tiende a un número dividido a lo que tiende a 0 es infinito. O sea que f, o sea que, ¿qué significa? Esto que está indicando que el límite para x tendiendo a 1 de f de x no existe. Por lo tanto, f es discontinua, es discontinua esencial en x igual a 1. Acá, aguárdenme un cachito que quiero. A ver, acá me escribiste en el chat que siempre para factorizar divido por x. No necesariamente, te cuento. No necesariamente, o sea, sí dividís por x si todos los términos tienen x. O sea, por ejemplo acá, en el x cuadrado menos x, los dos términos tienen x. Entonces, para factorizar, divido por x. Pero
no necesariamente hay que dividir por X para factorizar. Te hago un ejemplo como para que lo veas con más claridad. Cuando vos tenés esto, cuando vos tenés, por ejemplo, X al cuadrado menos 9, acá no se divide por X. Acá es un caso que se llama factor común, se llama diferencia de cuadrados. Que ¿cómo era? Era X menos 3 por X menos 3. O sea, no siempre para factorizar dividimos por X. Dividimos por X cuando lo que estamos usando es un caso que se llama factor común simple. Cuando estamos sacando un factor común simple. Pero según la forma que sea, por ahí se puede sacar factor común simple o por ahí no. Acá en el X al cuadrado menos 9, en este ejemplo, por ejemplo, no se puede sacar factor común simple. Hay que hacer diferencia de cuadrados. Sí, sí. Sí, sí. Oriana, muchísimas gracias. Acá me confundí. Me distraje un segundo y me confundí. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Acá no es X al cuadrado menos X. Perdón, no es X al cuadrado menos 1. Es X al cuadrado menos 100. Menos X. Tenés razón, tenés razón. Cuando X tiende a 1, igual me va a dar 0, porque es 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, igual tiende a 0, igual el límite no existe, igualmente es discontinuo esencial. Pero yo acá me he puesto X al cuadrado menos 1, es X al cuadrado menos X. Algo conceptual que me parece importante remarcar es lo siguiente. Este límite que me da por resultado infinito no existe. Por lo tanto, la función es discontinua esencial. Uno a veces, como uno está tan acostumbrado a que esto sea un resultado, uno está tan acostumbrado a que esto sea un resultado, que a veces uno lo toma como que, bueno, a ver, existe el límite igual a infinito, pero lo que voy es, cuando nosotros estamos en búsqueda de asíntotas verticales, y estamos haciendo el límite para x tendiendo a A de f de x, si me da más o menos infinito, decimos que x igual a A es una asíntota vertical. Pero como estamos, una asíntota vertical, como estamos tan acostumbrados en la búsqueda de asíntotas verticales a buscar que dé este resultado, en algún punto es como que en nuestra cabeza naturalicemos el hecho de que cuando da más o menos infinito, el límite existe. En realidad, estrictamente hablando, cuando me da más o menos infinito, en realidad el límite, estrictamente hablando, no existe. Marca un comportamiento, que es el comportamiento asintótico vertical, que es que cuando la x tiende a un número, la función crece hacia más infinito o hacia menos infinito. Pero en rigor, un límite existe, y por eso acá decimos que no existe. En rigor, un límite existe cuando el resultado me da un valor finito, un valor L, un valor finito, un valor que pertenezca ¿a quién? A los reales. O sea, el límite, la función, es continua cuando la función existe en el punto. Cuando el límite existe y remarcamos, como para remarcarlo, y es finito, existe, y como existe, tiene que ser un resultado finito, un número. No importa que sea 1, que sea más 1.000.000, menos 500.000, pero tiene que ser un número. Ahora, cuando me está dando más o menos infinito, ese límite no existe. Por eso es, justamente como no existe, por eso es que en este punto la función como es discontinua esencial. Bien, eso es algo importante que les quería remarcar. Lo otro, bueno, y este tipo de ejercicio, repito, a muchos les costó porque
medio como en el parcial generó como muchas dudas, el tema de analizar la continuidad de una función. El tema de analizar la continuidad de una función. Bien, después viendo exámenes, desde ya que ustedes si llegan a ver ejercicios de exámenes, me los mandan, como la compañera de ustedes, creo que fue Sabrina, no sé si está conectada, que me había mandado ese ejercicio de asíntotas de la función exponencial, que está buenísimo, que entre todos propongamos ejercicios como para hacer, porque bueno, yo busco ejercicios, pero si ustedes llegan a tener ejercicios feos, ejercicios complicados, está bueno que los veamos en las clases. Pero bueno, yo quería... Profesor. buscando un ejercicio de un final que hablaba de graficar una función par... Ah, ahí está, se lo encontré. Bien, bien. Ahí les digo cómo es. Un ejercicio que se tomó en un final que decía lo siguiente. Graficar una función, vamos a ir anotando. Decía, graficar una función cuyo dominio, a ver, el dominio de la función es de -2 a 2. El dominio de la función es de -2 a 2. Segundo dato, f de 0 es -1. Tercer dato, hay una asíntota vertical en x igual a 1. Y el cuarto dato era que en x igual a 0 existe una discontinuidad evitable. Y había un dato más, perdón. El otro dato era que se trataba de una función par. Entonces, los datos eran una función par cuyo dominio es de -2 a 2, donde f de 0 vale -1, donde presenta una asíntota vertical en x igual a 1, y donde en x igual a 0 presenta una discontinuidad evitable. La idea era graficar la función, cumpliendo estos requisitos, ¿sí? Entonces, primero, lo primero que tenemos para decir es, fíjense que el dominio, que en este caso es un dominio acotado, porque los extremos, ¿cómo son? Son finitos,